En esta tarde saludamos a Jonathan Maza, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales, Ciencia Política de la UPLAP y experto en temas de seguridad. Jonathan, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Muchas gracias por estar aquí. Agradecido nuevamente en Mega Noticias, estimado Adán, y por supuesto a todo el auditorio un saludo cordial. Gracias, Jonathan, y platicar de estos temas. Ayer se dio a conocer percepción de inseguridad contra también los datos duros de la violencia. Van muy relacionados, ¿no? Tener una percepción de inseguridad en las ciudades y con los datos duros, con los hechos de violencia, Jonathan. Sí, por supuesto. Y primero lo que habría que decir o mencionar al respecto es que es una realidad innegable que a lo largo y ancho de nuestro país pues estamos presenciando violencia cotidiana, vamos a decirlo de esta forma, y que la violencia en México, que ha persistido a lo largo de distintos años, pues bueno, ha generado también percepciones sobre la situación de la seguridad. De hecho, la crisis de la seguridad que tenemos en nuestro país, por un lado, tiene que ver con los hechos delictivos que se están perpetuando en México, pero también con la percepción que tenemos los ciudadanos respecto a nuestro entorno. Recordemos que la seguridad, que finalmente es un estado, una condición en la que podemos desenvolvernos libremente o sentirnos libres de riesgos y amenazas, es también un elemento clave la percepción que tengan los ciudadanos respecto a ese entorno. De hecho, el INEGI, en su encuesta que realiza sobre la percepción de la inseguridad, nos dice que la seguridad ciudadana es una problemática nacional, la crisis de esta seguridad o la ausencia que puede llegar a afectar la vida de los ciudadanos y sobre todo de los habitantes en las áreas urbanas, que es donde se realiza esta encuesta, debido a las experiencias que los ciudadanos hayan tenido anteriormente a lo largo de su vida, experiencias propias de su entorno o de la situación coyuntural que crea sensaciones de inseguridad en las personas. Y a esta sensación es lo que se le denomina percepción de inseguridad y es lo que se trata de medir. Sin embargo, por supuesto, medir la percepción de inseguridad en una población siempre ha sido un tema complejo, puesto que influyen diferentes causas de diferente índole, tales como la ubicación espacial o el territorio en el que se desenvuelve la población, sus actividades económicas y las características sociodemográficas, entre otras muchas variables. Jonathan, los datos de hechos delictivos, de violencia, el gobierno presume o da a conocer que han disminuido, por ejemplo, el homicidio doloso, que es un delito de alto impacto. ¿Crees tú que los puntos o lo que se está hablando de reducción impacta realmente entre la población? Definitivamente sí estamos viendo o presenciando, según los datos que nos arroja el gobierno de la República a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la entidad destinada y encargada de llevar toda la relación de las carpetas de investigación, bueno, las estadísticas más bien, de lo que las fiscalías van reportando y también de lo que los organismos de seguridad pública reportan. Sí hay una tendencia a la baja en los homicidios dolosos, por ejemplo, y sobre todo en los delitos de diferente índole en nuestro país. Sin embargo, lo que también podemos decir al respecto es que por aparte de lo que se esté reportando y de la manera en cómo se esté midiendo la estadística delictiva en México, la percepción de inseguridad también tiene mucho que ver, como ya decíamos, con lo que ha estado viviendo la población en su entorno. Y definitivamente lo que cada vez más percibimos los ciudadanos, independientemente de lo que suceda en la realidad, es que la violencia se incrementa. Para nadie es un mito que, por supuesto, estamos viviendo en zonas o en estados y ciudades de nuestro país noticias cotidianas, no solamente de extorsión, que es uno de los delitos que ha estado incrementando, sino, por ejemplo, también de feminicidios, que se ha vuelto también uno de los delitos de alto impacto que ha tenido un incremento y que incluso el propio presidente
López Obrador en su informe reciente de los 100 días de su cuarto año de gobierno comentó. Y por otro lado, también tenemos otros fenómenos que están viviendo ciudades importantes o ciudades capitales de estados, como ya lo veíamos en algunas ciudades de Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, etcétera. Entonces, esa percepción, por supuesto, va a generar que la estadística de la percepción sobre la inseguridad no vaya acorde con las estadísticas que se arrojan sobre los delitos que se están cometiendo y se están reportando por parte de las autoridades en las estadísticas delictivas. Lo que sí estamos viviendo también en nuestro país es un incremento de la violencia generada, y lo hemos mencionado ya anteriormente en distintas ocasiones, de la violencia generada por los homicidios entre bandas delincuenciales y los enfrentamientos del crimen organizado. Y a pesar de que esta percepción y las noticias respecto a ellos se están informando y son de un carácter muy impactante para la población en general, sí estamos viendo en la realidad también una disminución del homicidio en México, del homicidio doloso en este sentido. Y esto nos habla también de que la coordinación entre autoridades ha sido una herramienta efectiva, a pesar de lo que se perciba por parte de la ciudadanía, y que eso tarde o temprano tendrá que irse emparejando, es decir, la percepción de la inseguridad por parte de los ciudadanos con respecto a las acciones y los logros que están teniendo las autoridades. Pero ese elemento es fundamental para poder reducir esa brecha entre la percepción y lo que se está reportando en las estadísticas, la colaboración o cooperación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad pública. ¿Qué tanto afecta, por ejemplo, esas regiones que vemos y que al parecer son tierra de nadie porque hay autodefensas, hay que tener salvoconductos para poder circular por ciertas regiones de Michoacán, de Zacatecas, incluso donde ya hay desplazados? Eso nos genera un alto impacto, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho este es uno de los acontecimientos, digamos, lo de las noticias y que se percibe también por parte de la ciudadanía, donde poblaciones enteras, ya lo mencionaban hace unos momentos aquí en el noticiero, Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, o municipios incluso ya de áreas metropolitanas como Cuautitlán Izcalli, Irapuato en Guanajuato y Guadalajara en el estado de Jalisco. Por supuesto son ciudades importantes, son ciudades en donde, o poblaciones en donde ya sea los desplazamientos internos derivados de la presencia de organizaciones criminales que han desplazado a las poblaciones enteras, por ejemplo, en estados de Zacatecas, Michoacán o incluso Sinaloa. Y por otro lado, la percepción de inseguridad en zonas metropolitanas del Valle de México o de el área de Guadalajara y su área metropolitana, sí influyen determinantemente en la percepción de la inseguridad, sobre todo porque también dentro de la encuesta que hace el INEGI se le pregunta al ciudadano si percibe que va a mejorar o empeorar la situación de seguridad en su entorno en los próximos meses. Y por supuesto, entre la información que se está dando a conocer en los medios y lo que los ciudadanos van presenciando en su entorno, influye determinantemente en lo que van a percibir en los próximos meses. Si estamos viendo que hay desplazados de poblaciones enteras, si estamos viendo que hay homicidios en tu ciudad, en tu colonia, en tu barrio, por supuesto la población va a responder a estas encuestas que no espera que vaya a mejorar, digamos, la percepción de inseguridad, y sobre todo que sí representa una amenaza real o percibida para la población en su desenvolvimiento, y sobre todo porque también hemos visto que uno de los delitos que aumentó, sobre todo en áreas metropolitanas, estos también según datos oficiales, pues es el asalto en el transporte público. Eso es algo de la cotidianidad de las personas, y eso también influye determinantemente en la percepción que hoy el INEGI nos arroja con estos datos. Oye, ¿qué tanto va a influir, Jonathan, esta situación también económica, la pérdida del ingreso, la inflación, a lo mejor la falta de actividad económica continua en el bolsillo de los mexicanos? ¿Qué tanto impactará en los datos de percepción y de violencia, ya en los hechos? Sí, sin duda alguna, muchas veces las circunstancias y las condiciones socioeconómicas del país, y que también cabe resaltar que estamos viviendo una época
inflacionaria importante que presiona la economía, la generación de empleos y por supuesto el poder adquisitivo de los ciudadanos, esto sí influye en alguna forma en la diversificación incluso de las actividades criminales, derivado también de que los ciudadanos tienen que buscar distintas vías de generar ingresos, por ejemplo buscando trabajo o incluso llegando a la informalidad en el comercio. Y entonces también estas actividades económicas totalmente lícitas del comercio, etcétera, y las actividades de buscar empleo, pues van a generar también condiciones en las que la población perciba no solamente el deterioro de la situación socioeconómica porque no encontrará empleo o porque los precios de los productos se están incrementando, sino que también esto va a generar una percepción sobre la relación entre la falta de empleo y la falta del poder adquisitivo en los ingresos con el incremento de los robos, por ejemplo, el robo a transeúnte, el robo en casa-habitación, el robo en el transporte público. Y por otro lado también algo que va a ser muy importante en los próximos meses y hay que mencionarlo, es que también la falta de empleo en las zonas urbanas puede estar relacionada con el incremento de los asaltos, sobre todo porque también las organizaciones criminales y los criminales que no pertenecen a ellas estarán buscando nuevas fuentes de ingreso derivado de la carencia de productos o de la inflación también de los precios. Y bueno, esto en realidad es una espiral no solamente derivada por la criminalidad, sino también aumentada o alimentada por la impunidad. Y eso es algo que muy pocas veces relacionamos con la percepción de inseguridad, que es cuando se sabe que un delincuente puede hacer, ya sea delinquir, robar o asesinar a una persona y que no va a tener consecuencias. Esto también genera la percepción de que no hay acceso a la justicia y por supuesto que no hay condiciones de seguridad en la población. Y eso también es muy importante mencionarlo, el círculo de impunidad y la falta de castigo a los delincuentes, básicamente. Pues Jonathan Maza, profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UPLAB y experto en temas de seguridad, te agradezco como siempre estos minutos con Mega Noticias MX. Muchísimas gracias, Adán, a ti y a todo el auditorio. Hasta pronto.